Hola, buenas tardes. Bueno, como habíamos planteado, vamos a intentar hoy hacer la presentación virtual del libro Ciencia y Fe son compatibles, que teníamos pensado el lanzamiento para el día 4 de abril. Y vamos a empezar las clases de la Escuela de Psicología Pastoral para el siglo XXI justamente en ese momento. Bueno, me pone muy contento que muchas personas están ingresando. Realmente es una alegría que podamos compartir hoy esto. Como les decía, antes de la pandemia nosotros habíamos pensado en una cosa totalmente diferente. Teníamos una gira de presentación donde en cada uno de los lugares donde los presentábamos sabíamos que íbamos a tener una demanda importante. Pero bueno, las cosas se dieron de otra manera, empezamos en cuarentena. Gracias a Dios al libro lo tenemos, ¿sí? Ciencia y Fe son compatibles, Psicología Pastoral para el siglo XXI. Tenemos las dificultades, ¿no?, de la distribución, pero hay muchos pedidos, hay mucha gente que nos lo ha pedido y algunos ya los hemos entregado, ¿sí? No podemos movilizarnos, no hay mucha forma de poder de alguna manera distribuirlo, pero algunas personas que han venido hasta mi domicilio y se han acercado lo tienen, y a algunos otros los hemos podido enviar a través de otras personas que nos están ayudando en esto. Básicamente estamos muy contentos porque pudimos presentar esta obra. Y esta obra, en principio, ¿a quién está dirigida? Bueno, básicamente está dirigida a pastores, a seminaristas, estudiantes, a hermanos involucrados en la tarea de acompañar a otros, de aconsejar a otros, de ayudar a otros, ¿sí? Y nosotros lo que queremos con esta obra lograr es poder brindarles las herramientas psicológicas, terapéuticas, para complementar esta tarea pastoral que nosotros venimos realizando. Ciencia y Fe son compatibles nace básicamente desde la introducción a la psicología pastoral que estamos dando a través de los distintos talleres, pero sobre todo por la necesidad, ¿no? La necesidad que vemos en que muchas veces el consultorio terapéutico es el único lugar en donde algunas personas, sean creyentes fieles o pastores o líderes o misioneros, es el único lugar que parecería que donde encuentran un ámbito para poder volcar en su corazón cuáles son a veces sus temores profundos, cuáles son sus dificultades y sobre todo este falso dilema que tenemos frente al mundo en que tenemos que vivir y que nos divide, ¿no? A veces pensamos que nos divide como cristianos a poder dar una respuesta concreta. Muchas veces el cristiano se siente dividido entre lo que cree o entre lo que cree y lo que hace. Porque a veces, ¿sí?, algunos postulados a los que nos aferramos muy fuertemente, nos damos cuenta que en la práctica no funcionan. Y entonces no tenemos con quién hablarlos. Porque si vamos a alguien que tiene la misma formación y no un punto diferente para poder comprender a veces estas dudas que tenemos,
sentimos que no podemos hablar porque ya sabemos lo que nos van a decir. Entonces, desde la psicología nosotros podemos aprender a conocernos un poco más, a postular al ser humano integral en 3 áreas, ¿sí?, que son cuerpo, alma y espíritu, y en esas áreas atender a cada área justamente con la especificidad que cada área tiene, ¿sí? Porque el que tiene una dolencia física, una enfermedad física, ¿sí?, el que tiene un virus, ¿no?, que estamos justamente ahora hablando, para eso están los profesionales de la salud que pueden ayudar y enseñar a combatir el virus, ¿sí? Una persona que tiene un virus no va a venir a mí, a un psicólogo, ¿sí?, porque no es es una enfermedad del cuerpo, no es una enfermedad del alma. De la misma manera, cuando hay una enfermedad del alma, los profesionales de la salud mental somos aquellos que estamos más capacitados para atender estas necesidades. Y desde el área espiritual, el ser humano, ¿sí?, que también tiene un espíritu, desde lo espiritual es lo que nutre todo lo demás, ¿sí? Pero cuando hay un problema del cuerpo, hay que atender el problema del cuerpo. Cuando tenemos un problema del alma, sería bueno conocer bien el alma humana para saber con qué recursos contamos como para poder ayudar a repararla. Y desde la parte espiritual, en eso, bueno, los que somos pastores tenemos una preparación especial justamente para eso, ¿no? Para ayudar, ¿sí?, a que el espíritu, que nunca enferma, porque el espíritu no enferma, el espíritu no puede enfermar, porque es espíritu. El espíritu sana, el espíritu vivifica. Nosotros enfermamos cuando no dejamos que el espíritu fluya. Entonces, es muy diferente a querer reparar el espíritu, que es algo que no enferma, porque no puede enfermar, a justamente, con las herramientas que contamos, aprender a liberar los canales para que ese espíritu pueda fluir, y entonces al fluir ese espíritu sana. Intentando este diálogo entre la psicología y la teología, básicamente estamos orientados a esto, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, ponemos algunos postulados en cuanto a ciencia, pero estamos más enfocados a brindar las herramientas que nos ayuden a liberar los canales del alma que cuando están obstruidos nos traen enfermedad. En este diálogo es muy importante el punto de partida. Entonces, en el capítulo 1 de este libro, lo que estamos tratando, o lo que tratamos, básicamente es, en este diálogo con la ciencia y la fe, ver, ¿sí?, si realmente hay conflicto o no, si realmente son incompatibles. Y ahí vamos haciendo un desarrollo. El desarrollo primario, ¿no?, el capítulo 1 se llama El poder y la verdad. Y vemos que el conflicto, ¿sí?, no es de verdad. El conflicto es de poder. ¿Quién tiene el poder para atribuirse el saber universal y querer imponérselos a otros? Es lo que nos lleva justamente al conflicto. ¿Por qué? Porque aquellos que buscan la verdad son compañeros de ruta. Pueden tener distintos puntos de vista, pueden ver las cosas de manera diferente, pero en el fondo, como los dos buscan la verdad, se nutren uno del otro
Y cuando encuentran la verdad, la encuentran los dos. Y la verdad los hace libres. Una prueba de esto, ¿no?, que está un poquito más adelante, en el capítulo 2, Conociéndose a uno mismo, hablando de la relación entre Sigmund Freud, un ateo militante, y su discípulo más querido, el único con el que no se peleó, que fue el pastor Oscar Pfister. Oscar Pfister era un pastor suizo a quien podemos considerar el padre, el pionero, el primero que postula una psicología pastoral al aplicar el psicoanálisis a la cura de almas, porque en aquella época se llamaba la cura de almas, la consejería pastoral, y las ciencias humanas de hoy eran las ciencias del espíritu. Y notamos que entre un ateo militante y un creyente manifestante, era tal la admiración, era tal la comunión que tenían, que pudieron trabajar absolutamente bien juntos, y que incluso Freud, antes de publicar un libro, ¿no?, que se llamaba El porvenir de una ilusión, antes de publicar ese porvenir de una ilusión, en la que él planteaba que el día que todo el mundo fuese psicoanalizado ya la religión no debería existir, le envió una carta a Pfister planteándole que cómo lo iba a tomar, porque temía que esto pudiera afectar la amistad que tenían entre los dos. A los que Pfister le dice: mire, ¿qué quiere que le diga? Yo ya sé lo que usted piensa y cómo usted piensa. No por eso lo voy a dejar de admirar. Pero sin embargo usted me habilita a mí a que yo pueda utilizar el psicoanálisis para la cura de almas, y usted realmente lo valora y lo aprecia. E incluso me pide disculpas anticipadas. ¿Cómo no lo voy a disculpar, mi querido profesor? ¿Cómo no voy a disculparlo? ¿Cómo es que no lo voy a disculpar si, en definitiva, alguien que hace de su consultorio un templo y que dedica su vida en amor a mitigar el sufrimiento ajeno, merece mi más absoluto respeto? Pfister y Freud tuvieron una amistad hasta sus últimos días, hasta el último momento. Y nos muestra que no había contradicción entre la teología y la psicología. Con respecto a la ciencia en general, y hablando del poder y la verdad, hubo una época en que el poder lo tuvo la Iglesia. Hubo una época en que desde la Iglesia, antes de la Reforma, ¿sí?, desde la Iglesia se manejaba el saber universal. ¿Y qué pasó? Bueno, básicamente que todo descubrimiento científico estaba basado en la interpretación que hacían de las escrituras los religiosos de esa época. Eran algunas personas que, por lo que nos dice la historia, no eran muy piadosos, y sin embargo esas personas decían cómo se debían interpretar las escrituras, e incluso a cualquiera que no considerara su interpretación de las escrituras lo tomaban como hereje. Pongo como caso testigo acá el caso de Galileo Galilei.
en el cual él, por su telescopio y su observación, pudo ver que la Tierra no estaba en el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Él pudo ver esto y lo pudo comprobar y lo veía, pero sin embargo en los religiosos decían, no, eso no es así, eso va en contra de la Biblia, eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y lo torturaron y lo obligaron a abjurar de lo que él decía, bajo pena de excomunión. Galileo termina sus días encerrado, prisionero, cautivo, pero no sometido, porque él dijo, sin embargo, se mueve. Yo lo que veo, lo veo. Ustedes pueden decir lo que sea, sin embargo, se mueve. La Tierra no está en el centro del universo. Bueno, tardaron 400 años, 450 años en realidad, en liberar de esa pena a Galileo. Muchas veces, sí, nosotros tenemos interpretaciones que no son las correctas. Nosotros tenemos una parte de la verdad, ¿sí? Como hombres no podemos abrogarnos el derecho de la verdad absoluta. El que tiene la verdad absoluta es Dios. Y todos los hombres vamos descubriendo, ¿sí?, las verdades. Ahora, la verdad tiene una particularidad. La verdad te hace libre. Cuando conocemos la verdad nos hace libres. Y qué linda es la sensación de libertad. Qué linda es esa sensación de libertad. Entonces, la experiencia de la vida cristiana, que es verdadera, nos hace libres. La característica de la verdad primaria es que nos hace libres. Entonces, si yo creo en algo que es verdadero, me va a hacer libre. Me va a hacer libre. Me va a hacer sentir bien, porque nadie que es libre se siente mal, ¿sí? Pero si yo me aferro a determinadas creencias que me hacen mal, que me hacen sentir mal, debería revisar esas creencias. Es una forma de alguna manera irnos aventurando, experienciando la verdad, porque la verdad nos va haciendo libres. Uno de los problemas que tenemos cuando nos enfrentamos con la ciencia, y ahí uso la palabra enfrentarnos, ¿sí? Si nos enfrentamos es porque yo pienso que el otro no tiene razón. Entonces, ¿qué quiero imponer? ¿Quiero imponer la verdad o quiero imponer mi discurso? ¿Quiero imponer una verdad o un discurso? Cuando voy a hablar con la ciencia, ¿sí?, no podemos utilizar el mismo método. No podemos utilizar el mismo método. Entonces, hubo alguien que se llamó Wilhelm Dilthey, que fue el padre de la hermenéutica, ¿no? Y yo lo descubrí a Dilthey justamente haciendo un trabajo para Historia de la Psicología en la UBA, para un seminario que se llamó En Busca del Sentido, y nos dieron a elegir entre varias personas que habían sido importantes en la historia de la psicología, y ahí lo descubro a Dilthey, ¿sí? Alguien que dedicó su vida a fundamentar un método para las ciencias del espíritu. Y empezó por la psicología, después pasó a la fenomenología y terminó en la historia.
En el interín, Dilthey quizás perdió esa fe trascendente que tenía al principio de su vida, porque era un discípulo de Schleiermacher, uno de los teólogos más famosos del siglo XIX, un teólogo alemán, que él lo que quiso fue presentar un Jesús histórico. Entonces su teología está desprovista de todo lo sobrenatural. ¿Qué pasó? Que al sacarle lo sobrenatural a la fe, además de que no pudo entrar en los círculos ni ser realmente respetado en círculos científicos, terminó siendo nefasto también para aquellos que iban a los seminarios bíblicos a prepararse, a buscar, porque perdían la fe. Perdían la fe, ¿por qué? Y sí, porque el Jesús histórico es bárbaro, pero un Jesús histórico es igual que un Buda histórico, es igual que un Mahoma histórico, es igual que cualquier otro hombre de la humanidad histórico, ¿sí? Si al Jesús le sacamos lo sobrenatural, lo que lo hace el Cristo, entonces no nos queda nada. Y él perdió ese sentido, Dilthey, la trascendencia. Sin embargo, nos dejó un método. ¿Cuál es el método? La hermenéutica. Dilthey, el padre de la hermenéutica, nos dejó el método para la fundamentación de las ciencias del espíritu, que lo utilizamos en nuestros seminarios, pero también es el método de estudio histórico, ¿sí?, para encontrar las verdades de la historia. Ahora, ¿cuál es el punto central de el conflicto entre la ciencia y fe? Y la fe. La existencia de Dios. ¿Y qué nos dicen los supuestos científicos? Bueno, vos no podés probar que Dios existe. A lo cual le digo, tienen razón. Nosotros no podemos probar que Dios existe. De la misma manera que ustedes no pueden probar que Dios no existe. Así que si vamos a ver sobre la existencia, ni yo puedo probar la existencia, ni el que se opone a la existencia puede probar por el método científico la no existencia. Entonces, en el capítulo 1 también tiene justamente... hago mucho énfasis en el capítulo 1, después no me voy a tomar 2 horas, ¿sí? Cierro el capítulo 1 porque es de donde partimos, para poder entablar este diálogo, ¿no? Y entonces lo que decimos es que frente a probar la existencia o la no existencia, en ese punto somos agnósticos. Digamos, ¿por qué? Porque yo no lo puedo probar. Entonces yo lo que no puedo probar, digo, no lo puedo probar, pero por la evidencia que tengo, me es más probable aceptar la existencia. El otro dice, no, yo no lo puedo probar tampoco, pero todas estas pruebas demuestran la no existencia. Y entonces en el capítulo 1 yo hago un análisis de eso y muestro los fundamentos desde el origen, porque a donde tenemos que ir es al origen. Y busco los fundamentos, ¿sí?, para que partiendo del mismo lugar, veamos si las teorías que me ponen como verdad absoluta me prueban la no existencia o si son realmente inconsistentes, y a menos que tengamos un prejuicio para querer imponer eso, porque digo, las mismas leyes que los físicos dicen cómo se rige el universo, no dejan otra opción que lo que dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó. ¿Sí? Eso está todo desarrollado, así que como para que ustedes lo tengan preciso. Pero por el método científico no vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Porque el método científico requiere que repliquemos
todas las instancias que se hicieron en un determinado momento y repetir lo que ocurrió en un tiempo. En la historia no se puede hacer. ¿Cómo hago yo para recrear siquiera que estuve ayer acá? Tendría que poner todo en el mismo lugar, las cosas en el mismo lugar, hacer todo. Y igual yo no soy el mismo que ayer. Entonces, queremos terminar esto con un par de frases, ¿no? Que en el capítulo 1, hablando del método, nos dice el doctor Sandrino en El origen del hombre: la experimentación no es el único método de investigar y conocer a Dios. A Dios lo descubrimos por la fe, pero la fe tampoco es un recurso que se ejercita en el universo religioso del hombre. El investigador científico necesita de la fe, como de la reflexión y de la lógica. Si bien la experimentación y la reproducción de los fenómenos representan el método por excelencia de la investigación científica, para llegar a sus conclusiones, el sabio necesita generalizar mediante la reflexión, la lógica y la fe. Hubo otro autor que se llamaba Teilhard de Chardin, que dijo: poco a poco se llegará a un acuerdo naturalísimo entre la ciencia y el dogma sobre el ardiente campo de los orígenes humanos. Mientras tanto, evitemos perder por ningún lado el más leve rayo de luz. La fe necesita toda la verdad. La fe cristiana, por su misma naturaleza abierta y creadora, no entra en conflicto con los hallazgos de las disciplinas científicas. Todo conflicto entre ciencia y fe es artificial. El autor del universo físico es el Dios de la revelación, por lo tanto la controversia radicaría en un falso presupuesto científico, un equivocado presupuesto teológico o ambos a la vez. También nos dijo el doctor Robert Andrew Millikan, que fue premio Nobel de Física en 1923. Estamos hablando de psicología para el siglo XXI, pero yo cito autores del siglo pasado, porque estamos viendo de dónde partimos. Necesitamos tener un fundamento y ver de dónde partimos. El que se acerca, por ejemplo, a interpretar la Biblia, no es lo mismo si ve el plan de redención desde el huerto del Edén, o si arranca con Abraham, o si arranca con Moisés y con la ley. No es lo mismo, porque eso va a estar segmentado y no va a estar dentro del contexto general, se pierde el contexto general. Si nosotros queremos ver el hombre hoy y no lo comparamos con el ser humano que Dios creó en el principio, difícilmente podamos tener una comprensión total. Decía el doctor Millikan: los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de teología se pelean. Y los espectadores piensan que hay un conflicto entre ciencia y fe, mientras que el conflicto real es entre dos especies diferentes de ignorancia. Se lo repito: los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de teología se pelean, y los espectadores piensan que hay un conflicto entre ciencia y fe, mientras que el conflicto real es entre dos especies diferentes de ignorancia. Termino contando un cuento en el capítulo 1, ¿sí? Que se los dejo ahí para que les dé ganas de tener el libro, ¿sí? Pero que muestra una anécdota del doctor Louis Pasteur mientras iba en un tren, iba leyendo la Biblia y un joven lo tildó de ignorante, de tonto, porque los científicos de la época
ya habían desterrado todos esos cuentos, ¿no? Y le quería mandar al doctor Pasteur, director de Ciencia y Tecnología de la Universidad de París, información para que se informe, ¿no? Justamente él acerca de todos los hallazgos científicos que hacían que ese libro que él estaba leyendo fuera nada más que una fábula. Luego de esta introducción, ¿sí?, pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a conocer al ser humano integral en 3 dimensiones. El ser humano que tiene 3 dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí?, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:23, según ese modelo. Entonces, desde ahí a mí me gusta sintetizar al hombre o explicar esto, ¿sí?, como si fuera una computadora, para entender que el hardware, ¿sí?, es el cuerpo, ¿sí? En una computadora la CPU, el mother, todas las partes físicas, ¿sí?, es como el cuerpo del hombre. Luego tenemos un software, ¿no?, que son los programas que hacen que toda la información se pueda procesar, y eso estaría dentro del ámbito del alma. Pero yo puedo tener la mejor computadora del mundo, la más moderna, la más rápida, la más... ¿sí?, la mejor, pero no funcionaría, le falta algo. Esa computadora tiene que estar enchufada, ¿sí?, a la corriente eléctrica, porque si no tiene esa energía que le da vida y que hace que todo lo demás se mueva, entonces no funcionaría. Y así estamos en 3 dimensiones. Ahora, si a mí se me rompe la fuente, ¿sí?, yo no me quejaría a la compañía eléctrica. Yo no me estaría quejando a la compañía eléctrica, ¿sí? Se me rompe la fuente y cambio la fuente. Si tengo problemas que entró un virus, ¿sí?, no estaría cambiando la CPU, no estaría quejándome tampoco a la compañía eléctrica, ¿sí? Llamaría al técnico especializado y trataríamos de limpiarla y que funcionara. Entonces, cada una de las áreas tiene una dimensión especial. Y desde nuestra parte nosotros nos vamos a dedicar más que nada a la parte del alma, ¿sí?, porque es nuestra área, es nuestra área específica, desde la psicología pastoral. Es nuestra área específica, por lo tanto nos dedicamos al alma. Y para eso empezamos a mostrar cómo es la dinámica consciente, cómo es la dinámica inconsciente, cómo operan los procesos mentales, cuál es el estado en que nuestra conciencia funciona mejor. Y básicamente vemos a este hombre como es hoy y vemos al hombre como fue creado originalmente. Para ver en este punto, ¿sí?, que los psicólogos de hoy parten del hombre como el hombre está hoy, como el hombre es hoy, y atienden a los efectos o a las consecuencias de cómo el hombre es hoy. Pero nosotros, por la revelación, sabemos que el hombre no fue creado de esa manera, y que el plan original para el hombre justamente es que vuelva a su estado original. Eso es el plan de redención, y esa es la misión redentora y terapéutica de la Iglesia, ¿sí?
cooperar con Dios en la redención de la humanidad para que, según el modelo de humanidad perfecto que es Jesucristo, el hombre vuelva a ese estado original en que fue creado. Vamos conociendo las distintas dinámicas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de manejarnos, nos vamos conociendo y llegamos a una parte que considero la más importante, o no la más importante, pero sí muy útil, en la cual podamos ir conociendo cuáles son los mecanismos de defensa del inconsciente por los cuales nosotros cambiamos la verdad, por los cuales nosotros acomodamos la realidad a nuestra conveniencia, ¿sí? Para sentirnos mejor, y muchas veces eso es lo que genera conflictos. Esa es la fuente de todos los conflictos, ¿sí? Los dos vemos una cosa de una manera, pero por estos mecanismos de defensa del inconsciente, entonces nosotros tendemos a tener una memoria selectiva o seleccionar aquellas cosas que son las que a nosotros más nos convienen. ¿Por qué? Porque más de una vez, en lugar de buscar la verdad, lo único que queremos es imponer nuestro discurso. ¿Por qué? Porque esa verdad, a lo mejor, ¿sí?, no nos gusta, nos resulta inconciliable con nuestra conciencia. Vemos las estructuras psicológicas, vamos viendo estas estructuras psicológicas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ahí escribirla, ¿sí? Esto no es tan interactivo, pero si ustedes escriben una pregunta, yo trato de no se hace tan monótono, pero igual vamos rápido, ¿sí? Tenemos toda esa parte psicológica en la que vamos adaptando a conocernos a nosotros mismos y saber por qué actuamos como actuamos, por qué hacemos lo que hacemos y cuáles son las desviaciones que nos llevan a tener los conflictos interpersonales que tenemos, sobre todo dentro de la iglesia. Y doy varios ejemplos, ¿no? Como para que puedan, voy dando varios ejemplos como para que podamos ir viendo situaciones a las que nosotros normalmente nos enfrentamos en nuestra vida en la comunidad. Pasamos a un tercer punto, ¿no?, que lo llamo la iglesia como comunidad redentora y terapéutica. Y básicamente vemos cuál es el plan de redención y cómo opera en el psiquismo el plan de redención. Y hago una diferencia entre el fenómeno de masas, que es lo natural en cómo se mueve la sociedad, y la experiencia espiritual genuina de la iglesia, que es totalmente distinta, ¿sí? Porque en el fenómeno de masa, las personas proyectan sus ideales en una idea o en un líder, y se empobrece su propia personalidad, su propio yo. La iglesia es al revés. La fuente es Dios, y desde esa fuente nosotros nos nutrimos. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él es la viña, nosotros somos las ramas. Y la savia viene, ¿sí?, desde el centro y va por las ramas para que podamos dar fruto. Es al revés. Como nos nutrimos de Dios, cada vez nosotros somos más nosotros mismos, cada vez somos más humanos. Cada vez nuestro yo psicológico se va fortaleciendo para que podamos comandar nuestra vida, nuestras acciones, asumir responsabilidad y hacernos cargo de las consecuencias por las decisiones que tomamos.
hacemos una diferencia en esto, ¿sí? Entre el fenómeno de masas, hacemos una descripción del hombre, cómo el hombre en la masa va dejando de ser él y empieza a ser un poquito más el discurso general que tiene la masa, y cómo es totalmente distinta la experiencia espiritual genuina que nos deja a través del Espíritu Santo Jesús para que vivamos en nuestra vida en la iglesia. Y en el capítulo, y entender esto, ¿no? Que la iglesia, que veamos una iglesia como eso, como una comunidad redentora y terapéutica. ¿Para qué nosotros estamos? Bueno, vienen los enfermos. A la iglesia vienen enfermos, no vienen sanos. Yo participaba en una congregación donde teníamos en la puerta un cartel que decía prohibida la entrada a personas perfectas. Y es así. A la iglesia no vienen los sanos, no vienen los perfectos, vienen los enfermos. Y entonces somos enfermos que le decimos a otros dónde se pueden atender, dónde hay salud, dónde te podés recuperar, dónde hay sanidad, ¿sí? Y en el capítulo 4 hago un análisis de las patologías que yo llamo patologías de la religión, ¿sí? En esas patologías de la religión, digo, primero abordamos, lo llamo síndromes, ¿no? Lo llamo síndromes porque un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que me clasifican o me denotan una enfermedad. Y primero veo los signos y síntomas en el creyente individual. Y a eso lo llamo el síndrome de Nicodemo. Porque Nicodemo tenía un gran dilema. Él hacía para ser. Él se acerca una noche a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le decía, nada, Nicodemo, vos tenés que ser. Tenés que entender que tenés que ser. Y que tenés que nacer de nuevo para ser este nuevo ser. Y una vez que seas, podés hacer. Pero no se puede hacer para ser. A nosotros muchas veces nos pasa eso, ¿no? Es uno de nuestros síndromes hoy. Hacemos para ser, ¿sí? Voy al seminario para ser pastor. No. Yo voy al seminario porque soy pastor, porque tengo un llamado, porque tengo ese don, y entonces voy al seminario para perfeccionarme y para trabajar en el don. Me bautizo para ser parte de la familia de Dios. No, porque soy parte de la familia de Dios, porque yo acepté a Jesús. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como soy un hijo de Dios, me bautizo en obediencia. ¿Para qué? Para mostrarle a los demás esto que pasó en mi corazón, esta adopción que no se ve, y entonces poder mostrarle a los otros. Yo no oro para ser bendecido o para que Dios me dé cosas. Porque Dios me bendice y porque quiero tener comunión y porque tengo una comunión con Él, voy a hablar con Él en oración porque es mi papá y me gusta ir a hablar con Él. Yo a mi padre terrenal no lo tengo más. Y a mí me gustaba ir a hablar con mi padre. Pero a mi Padre Celestial lo tengo siempre, ¿sí? Y me gusta ir a hablar con mi Padre. Por eso voy en oración. No porque debo orar, ¿sí? No hago para ser, ¿sí? No es yo voy a ser maestro de la escuela dominical, entonces voy a hago el curso. Bueno, sí, vos pudiste hacer el curso, pero quizás no tenés el don de maestro. Entonces,
Nosotros no hacemos para ser. Porque somos, es que podemos hacer. Si invertimos el proceso, estamos mal. Y eso es lo que pasa muchas veces en el ministerio, ¿sí? Porque hacemos para obtener cierto éxito, cierto logro en algo, pero hacemos para obtener esto, para que corrobore que yo soy. No, es al revés, porque yo soy, entonces puedo hacer. Esto es lo que llamamos el síndrome de Nicodemo, del conflicto del creyente individual. Después tenemos otro síndrome, que es el síndrome de Caifás. Es algo en el que vengo trabajando hace muchos años porque es el síndrome del liderazgo, de todos aquellos que están en una posición y que pueden llegar a creerse el personaje. Y no se dan cuenta que eso que reciben es por el cargo que ocupan, por el lugar que ocupan. ¿Sí? El púlpito nos da un poder. El estar expuesto nos da un poder. Y a veces pasan cosas, pero solo pasan en ese ámbito en el que estamos, ¿no? Pero después vamos por la calle y nadie nos dice, ahí va el ungido de Jehová, ¿sí? En la iglesia quizás nos dicen, siervo, aquello. Pero yo salgo a la calle y no pasa eso. No dicen, ahí va el siervo del Altísimo, ahí va, uno va irradiando cosas. No. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Freud esto lo llamaba transferencia, aquello que tenemos, la transferencia, y esa transferencia nos da un poder. Entonces yo en esto explico mucho nuestro código de ética de los psicólogos, que sería muy bueno que muchos pastores adhirieran, ¿sí? a ese código de ética, porque realmente si desde la profesión nosotros tenemos que estar cuidando mucho justamente ese poder especial que tenemos por el hecho de tener una persona que confía en nosotros, que nos pone su vida, que nos pone su mente para que podamos acompañarlos y ayudarlos, esas cosas que se dan estrictamente dentro de la consulta terapéutica, mucho cuidado de no creernos el personaje, ¿no? Freud decía, miren, yo me doy cuenta que sobre todo las mujeres histéricas vienen y se enamoran de mí, ¿no? Y esto no es por mis bonitos ojos, no es por lo maravilloso, porque cuando yo voy por la calle las mujeres no caen a mis pies. ¿Dónde caen? Ahí acá en el consultorio. Porque me ven como ese padre, como ese esposo que las comprende, o sea, transfieren sobre mí esas emociones tiernas y me idealizan. Entonces es natural que surja en esa admiración un amor. Pero yo tengo que saber que eso se produce nada más que por esta transferencia que se da en el ejercicio de mi profesión. Todos aquellos que tenemos esta posibilidad de estar en un lugar que nos permite una cierta idealización por los otros, tenemos que tener mucho cuidado de no comernos el personaje, de no creer que es porque tengo yo algo especial, que tengo algo. No, lo único que tengo es un llamado, ¿sí? Pero el que fluye es él, no soy yo. Y por último, hablo de una experiencia que tuve que la llamo Locos o Demonios, ni tan calvo ni con dos pelucas, que trata de mi experiencia, no como psicólogo, sino como pastor en la unidad 20 del Hospital Borda, ¿sí? Ahora ya creo que no funciona más. La unidad 20 era un lugar donde estaban todos presos judicializados, digamos con problemas severos de
de violencia, pero a raíz de trastornos psicóticos. En algunos casos esquizofrenias, en otros casos trastornos de bipolaridad, que los hacían cometer actos delictivos. Y bueno, ahí tuve una experiencia muy, muy especial, ¿sí? Con uno de los internos que abrió un portal del campo espiritual. Se los dejo como intriga para que lo puedan leer, pero básicamente eso lo incluyo como para que podamos marcar esa delgada línea que hay entre una experiencia espiritual genuina o entre la espiritualidad y el delirio místico. Un delirio místico o la psicosis, ¿sí? Básicamente todo el libro se resume en esto, y sobre el final yo hago como una síntesis de todo esto en gráficos. Es la síntesis de todo esto en gráficos. Básicamente parto, no sé si se ve, porque sale al revés, pero bueno, parto de lo que era el aparato psíquico en su estado original, perfecto, maravilloso, como fue creado, que es que está de acuerdo con el estado de conciencia integrada, una salud, una conciencia integrada nos da un estado de salud mental que nos hace sentir bien. Luego, por la caída, cómo ese aparato psíquico se fue perdiendo y es a lo que llegamos hoy. Y cómo se nos va desintegrando la conciencia. Lo explico brevemente en 4 o 5 páginas todo eso. Y luego, bueno, lo que hablamos antes de cómo opera un fenómeno de masas, cómo es el fenómeno de masas y cómo se pasa o cómo se vuelve a una experiencia espiritual genuina. Todo esto al final resumido en 6 páginas, como para darle un corolario integral. Les agradezco este tiempo, espero que lo disfruten aquellos que ya lo tienen, que puedan seguirlo pidiendo aquellos que no lo tienen, y que vamos a buscar la forma de poder tenerlo. Este es el primer, si bien decimos psicología pastoral para el siglo XXI, y yo tomo muchos autores del siglo pasado, y es básicamente porque trato de contextualizar, ¿sí? Y porque esta es la introducción y es de donde partimos. Este es el primer libro de una serie, tenemos pensado que haya muchos más, ¿sí? Ya estamos pensando para el año próximo las psicopatologías, ¿sí? O los trastornos psicopatológicos, o la pastoral de los trastornos, que es un libro un poquito más específico, más técnico, es especial, ¿sí? Pero básicamente para brindar, ¿sí?, con estas herramientas técnicas, un mayor conocimiento a la pastoral, para que podamos ser en definitiva mejores pastores, ¿sí? Así que vamos a seguir, y calculo que le vamos a dar un poquito más de tiempo para poder empezar a hablar luego, ¿sí?, quizás en un año más o 2, del método de la psicología pastoral, que es algo que he desarrollado. El método de la psicología pastoral que nos va a permitir empezar a incursionar
por lo menos entre las personas que adhieren al ser humano integral como cuerpo, alma y espíritu, entender una rama de una nueva rama de la psicología, que tenga el mismo valor que puede ser una psicología sistémica o aquellas que se basan en algunos preceptos o puntos que son más filosóficos que científicos, pero básicamente ¿qué es la madre de todas las ciencias sino la filosofía? El pensamiento del hombre, que es lo que nos hace absolutamente humanos. Acá me están escribiendo muy práctico y didáctico el resumen, ahora leerlo completo. Bueno, yo esperaba quizás alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos a terminar acá oficialmente, ¿sí? Oficialmente queda presentado Ciencia y Fe son compatibles, Psicología Pastoral para el siglo XXI. Que sea de bendición para todos ustedes y que pueda ser una herramienta útil, como dice el pastor Klinge, que escribió el prólogo, para los estudiantes, para los seminarios, para todo ministro y para todo aquel que se interese por conocerse un poquito más a sí mismo y también a las personas. En definitiva, para que podamos cumplir mejor esta función redentora y terapéutica que tenemos como iglesia. Que Dios los bendiga.